Reconocerte es un espacio para conversar sobre el momento en el que decides escuchar tu voz interior. Ese instante en el que entiendes que la creatividad no es un talento reservado para unos cuantos, sino una forma de vivir, de observar el mundo y de transformar lo que hacemos con nuestra esencia. Aquí hablamos con personas que han decidido seguir su pasión, cuestionar los caminos establecidos y construir algo auténtico de quienes son. Porque cuando una persona se reconoce, no solo transforma su vida, también transforma lo que crea y el impacto que puede tener en el mundo. Yo soy Jade Montenegro y esto es Reconocerte. Hoy estoy muy emocionada de iniciar estas conversaciones con alguien muy especial para mí. Jimena Corcuera es una diseñadora que utiliza la moda como una forma de activismo, convirtiéndola en una plataforma de diálogo y reflexión. A través de su trabajo explora temas como la identidad, migración, sostenibilidad, como lo vemos en su última colección No One's Land, una propuesta multidisciplinaria que fusiona moda, arte, cine y literatura. Su proceso creativo combina upcycling, procesos manuales y nuevas tecnologías para crear piezas que van más allá de lo estético y buscan generar conversaciones e impacto social. Pero más allá de su trabajo, quise que Jimena fuera la primera persona en abrir estas conversaciones por una razón muy personal. Hace 2 años y medio que tuve la oportunidad y el honor de conocerla en un café improvisado. En esa conversación, escuchando su pasión, su trayectoria y su forma de ver la vida y la moda, algo se movió dentro de mí. Durante muchos años dejé de reconocerme como creativa y ese día, al escucharla, recordé quién era y por qué había decidido elegir la vida creativa en mi vida. Así que Jimena, gracias por estar aquí, por ser parte de este primer episodio de Reconocerte. Y voy a empezar con una pregunta muy simple. ¿Recuerdas el momento en el que te reconociste como creativa? Ay, el momento. Y yo llorando por dentro. Bueno, primero, qué emoción estar aquí y qué honor ser la primera. Me da mucha emoción ser parte de esta historia que estoy segura que va a durar mucho tiempo. Y la primera vez, es que es muy curioso porque en o sea, siento que mi vida siempre estuvo vinculada a la creatividad. O sea, al final, mamá pintora, papá arquitecto, casa de locos todos los días, ¿no? Entonces siento que siempre estuvo muy presente, o sea, siento que desde edades súper tempranas nunca hubo una diferencia, una división entre quién era yo y un tema de creatividad, ¿no? Como que la creatividad en mi vida siempre estuvo presente y siempre fue una herramienta para relacionarme con el mundo, siempre fue un lenguajecito, nunca fue como, vamos a jugar, vamos a hacer, ¿no? Siempre todo lo que yo hacía tenía que ver con procesos creativos, pero era porque para mí esa era la herramienta para existir, ¿no? Entonces, siento que ya a conciencia, ya a más adulta, ya en un lado profesional, pues sí tuvo que ver con mi decisión de la carrera, ¿no? Que me costó muchísimo porque pues yo quería diseño, pero también quería, según en mi cabeza, contabilidad, que bendito es el Señor, ¿no? Pero porque pues sí tengo estos dos lados, pero no, contabilidad definitivamente no es mi vocación. Pero sí fue, yo siento que como ahorita que decías lo de escuchar tu voz, creo que la vida te premia cuando te escuchas. Y yo creo que la primera vez que tomé una decisión fuerte conmigo fue un cambio de escuela en el que yo estaba en una escuela como súper religiosa, de puras mujeres, con un entorno con el que cero me sentía afín. Y me costó muchísimo, o sea, me tardé 9 años en tomar la decisión, pero definitivamente esa fue la primera decisión que tomé como de realinearme conmigo. Y a partir de esa decisión de cambiarme a esa otra escuela, para mí fue un proceso de descubrimiento muy diferente y de alineación con lo que yo quería. Y estoy segura que sin ese primer cambio no habría estudiado moda y no habría sucedido todo lo que fue pasando después, ¿no? Porque sí fue un ajuste de tuerca. Mira, yo, bueno, obviamente conozco tu historia al saber de tu familia y de tu mamá y de tu papá, pero muchas veces cuando yo doy clases les hago esta pregunta, ¿no? ¿Quiénes eran antes de que te dijeran quién tenías que ser? Y hablo de esta, pues, educación, formato social, en el que, pues, de niños queremos romper todo, rayar todo. Y creo que a lo mejor tú no tuviste muchos stoppers, le digo yo, que para el momento de que tus papás eran creativos, pero cómo te enfrentaste a que el mundo exterior no era como en tu casa al hablar de creatividad. O sea, ¿cuál fue esa barrera social que encontraste? Yo creo que todos tenemos barreras. Creo que aún en entornos creativos, el mismo entorno creativo también es una barrera a veces, sobre todo por
las historias que vienes cargando de tu contexto de si fue positivo en la vida de tus papás o no, si los discursos, ¿no?, que hay alrededor de tu casa o de tus espacios o de tus amigos. O sea, también creo que esas historias de éxito, de confrontación, también se vuelven parte de, o de tus reafirmados, ¿no? De tus reafirmados, bueno, de las cosas que te reafirman o de las cosas que te asustan, ¿no? Decir, oye, si pasa esto y si no funciona y si no sé qué. Eso por un lado. Y por otro lado, ya a nivel personal, creo que está cañón porque uno, o sea, suena bien pinche fácil, ¿no? De que, ay, sé tú. Pero la realidad es que hay tanto en tu contexto. De entrada, saber quién eres, yo creo que es un proceso de vida. O sea, creo que no es de que, ay, yo ya sé quién soy. O sea, no, yo creo que tal cual es algo que construyes, descubres, porque vas viviendo cosas que te van espejeando y vas entendiendo también que sí, que no, y lo vas teniendo más claro, ¿no? Pero siento que en mi contexto, pues sí, aunque mis papás, los dos, han sido como estas personas que rompieron muchas pautas en sus familias, o sea, como que sí tengo esos referentes de mis papás directamente, pero los dos vienen de familias con muchas estructuras sociales, con pautas desde temas socioeconómicos y lo que implica también ciertos ecosistemas en México, ¿no? Hasta temas religiosos que también hay cosas que estoy afín y cosas que me confrontan demasiado, que simplemente no me siento acorde, ¿no? Entonces, colocarte en un espacio, sobre todo cuando la creatividad te implica defender tu voz, y a lo mejor tu voz no coincide con los pensamientos de tu entorno, es como aceptar desde entrada que la vida que estás escogiendo va a ser posiblemente señalada, posiblemente juzgada, posiblemente rechazada, y que tienes que aprender gradualmente, porque cuesta, a estar ok con eso, porque mientras más aceptes que esa va a ser parte de tu realidad y que tengas herramientas para gestionarla, o para que simplemente no te importe y tú poder ser como esta persona inamovible en quién eres, más allá de lo que pase, pues no vas a poder desarrollar todo lo que quieres, ¿no? O sea, mientras más te importe lo de alrededor, siento que más te pierdes y menos, porque tomas decisiones por los demás y no por ti. Entonces, ese ha sido y sigue siendo un proceso. Creo que es parte también del reto de este año en específico. Sí, pero pues sí, ¿no? Al final está ahí todo el tiempo y siento que cuando vienes de ecosistemas con estas pautas, pues la ecuación se vuelve difícil con uno, ¿no? Como, pues nadie quiere ser rechazado ni juzgado, ni mucho menos, y atreverte a hacer a pesar de, ¿no? A pesar de que sabes que vienen de pronto estas cosas, o en la época de la cancelación, ¿no? Y aún así hacer, creo que implica valentía, implica así de respirar profundo. Bueno, justo decías aceptarnos, ¿no? O reconocerte y ser quien eres siempre. Y creo que, bueno, antes de empezar a grabar, te decía que para mí fuiste esa persona o esa perspectiva que me cambió completamente, porque yo también soy diseñadora de moda, pero yo venía de una estructura perfecta de lo que era la moda, y sales mucho de esa caja. Pero sales mucho de esa caja porque eres de esos dos mundos, y eres la primera persona que yo veo que se dedica a la moda y hace muy bien esos dos mundos, que es ser exageradamente talentosa, llevar la moda a un impacto social, llevarla a una conversación. Una de mis luchas internas siempre, como cuando ejercía como diseñadora de moda, era que la gente entendiera que la moda no es banal, que hay una historia. Y obviamente eso trasciende porque vienes de un contexto familiar, de una empatía 100%. Pero bueno, regresando a lo que eres y este reconocimiento, es cómo le haces para dedicarte a la industria que tiene muchos estándares, muchas estructuras, y no dejar de ser fiel a ti. Ay, yo creo que esa es de mis grandes luchas en general, porque alguna vez lo dije, ¿no? Como para mí la moda es el medio, pero no es el fin. Para mí el fin tiene que ver con este sentido de comunicar, con esta parte de empatía, con esta parte social, con lo que me interesa hacer a partir de la moda. Pero la moda en mi estructura mental y de objetivos, pues no es el objetivo final, ¿no? Es solamente el medio para poder llegar a esas cosas. Entonces, creo que desde ese cambio de estructura también vienen muchas de las lógicas desde las que funciono. Y la realidad es que yo siento que a mí algo que me ha ayudado muchísimo es, a mí realmente, y lo voy a decir así, pero realmente no,
a mí no me interesa ser parte de la industria de moda, como moda. O sea, como que eso es algo que yo nunca me he puesto como en los objetivos, o sea, como que pues está chido, ¿no? O sea, el trabajo ha sido padrísimo y obviamente está padre tener reconocimiento de la industria y poder llegar a estas plataformas y que te inviten y que te publiquen y que, porque al final es padre, pero para mí es como que me siento tan ajena a por lo menos los estereotipos que uno conoce dentro de industria de moda, porque muchos tienen que ver con esta construcción como de una pared, ¿no? De un pantallazo, de una cosa como muy fría o muy blofera o muy construida solo desde la imagen, a pesar de que es mucho más. Pero siento que también eso, esa postura mía de que eso realmente a mí no me ha interesado, como que ha ido haciendo que me tope con gente que también va siendo afín a mi perspectiva de moda. Y creo que eso ha hecho que yo sí diga, ok, sí voy a hacer, ¿no? Sí voy a hacer desde acá, porque realmente te vas encontrando con la gente que está en tus mismas búsquedas. Y para mí eso ha sido muy valioso, o sea, como entender que dentro de una industria de moda, que sí hay una parte que tiene todo esto, que definitivamente, pero habemos otros peleando por otras cosas, ¿no? Y desde ahí sí hay una comunidad interesante y hay conversaciones chidas y también te vas topando con tus propios, como, pues sí, como sesgos, ¿no? O sea, también de pronto tienes estas mismas ideas y cuando ya te involucras o te toca ir a cierta cosa de fondo y vas entendiendo que sí hay un pantallazo, pero que sí hay más detrás, ¿no? Y que también vas como deconstruyéndote ahí tus propios prejuicios, pero definitivamente yo siento que en mi caso tiene que ver con eso, ¿no? O sea, como que yo siento que yo he tratado de construir el proyecto que quiero más allá de en dónde y en qué ecosistema encaja, porque yo tengo ganas de hacer algo, traigo en mi cabeza una idea muy marcada de lo que quiero hacer y lo que quiero construir. Y si eso cuadra con un ecosistema de moda, padrísimo. Pero si cuadra con arte, padrísimo. Y si cuadra con entretenimiento, padrísimo. Y si no cuadra con ninguno, me da igual, ¿no? O sea, como que al final lo que yo quiero es encontrar la manera de hacer ese proyecto un proyecto que siga vivo, que construya, que involucre gente, que haga más cosas, que siga y que a mí me permita como hacer del proyecto también una herramienta para mi vida, para las cosas que quiero hacer y construir y no nada más verlo como un negocio o algo que tengo que lograr así en plan, ¿no? El posicionamiento de la moda, que es como, o sea, para mí es más bien como, ok, quiero lograr que o sea, que como proyecto sea rentable, pues porque quiero seguir haciendo cosas con eso y quiero que crezca y quiero que ese crecimiento impacte de otras formas, ¿no? Pero el cómo hacer eso, pues realmente no me importa si es entremezclado o no y creo que ha sido un poco desde ahí, ¿no? El navegar el proyecto sin necesariamente estar tan permeada o que me importe tanto o estos otros ecosistemas, sino más bien entender los rubros y cómo puedes jugar con los códigos, digamos, de cada uno para que funcionen para tu proyecto y no tu proyecto para ellos, ¿no? Bueno, o sea, ahorita de lo que nos contabas estaba como yéndome emocionalmente a esos momentos donde yo me he sentido como o sea, a mí me pasó eso contigo. Al momento en que tú compartiste tu perspectiva, como, esto es lo que he hecho, yo decía, wow, sí existe alguien que haga eso, porque siempre lo quise poder compartir y siempre que platicamos, tengo el honor de que somos amigas, más allá de colegas de la industria, es, o sea, una revolución emocional de decir, se pueden hacer las cosas así. Y creo que un aprendizaje que yo he tenido a lo largo de estos años, que pues ha coincidido contigo, es que cuando me empecé a reconocer como una persona creativa y un poquito fuera de la caja de lo que estamos habitualmente adaptados a ver, empecé a conectar con personas que veían lo mismo, que tienen los mismos valores o las mismas misiones sobre la creatividad. Y aquí creo que es algo muy importante porque pues tú has tenido la oportunidad de liderar a muchos futuros creativos y siento que ese liderazgo ha trascendido porque has sido muy fiel siempre a ti. Y para ir cerrando un poquito, porque si no podríamos hablar 10 horas, sería, ¿qué consejo le darías a alguien que a veces o duda de su creatividad o le da miedo reconocerse como una persona creativa? Porque yo siempre digo que el que nosotros nos expongamos y digamos que hacemos arte, hacemos moda, hacemos lo que sea, literal contenido, es un acto de valentía porque es una exposición.
porque ser creativo es ser un ser emocional. Entonces, lo que te estamos compartiendo como una pieza de arte es una emoción de nosotros. Va más allá de una tendencia, de una estructura, de un diseño. Es una emoción que está reflejada por años y de repente sale, ¿no? O sea, entonces, ¿qué consejo le darías a alguien que le da miedo reconocerse? Bueno, primero algo que me parece importante compartir es que creo que, por ejemplo, para mí algo que fue súper importante y que tiene que ver con ese consejo es, justo yo tuve etapas de la vida en las que me costó mucho encontrarme, ¿no? Y como entender en dónde estaba parada y qué, porque vengo de mundos muy contrarios, ¿no? O sea, tenía un ecosistema que tenía ciertas características y luego tenía un ecosistema social, familiar, de amistades, de todo, que chocaba mucho con eso, ¿no? O sea, a mí me tocó lidiar como con Méxicos muy contrastantes todos al mismo tiempo y sentirme parte de muchos de ellos y al mismo tiempo tan ajena, ¿no? Entonces me costó mucho entender desde dónde estaba yo parada y hubo una etapa, sobre todo chica, en la que yo sentía que mutaba, ¿no? O sea, que como que yo me mimetizaba acorde a lo que estaba sucediendo y esa sensación me acuerdo que me permeó muchísimo porque yo cuando tomé la decisión de cambiarme, me acuerdo perfecto, y mi decisión conmigo fue como el yo siempre ser la misma persona sin importar el contexto, sin importar el entorno, sin importar con quién esté hablando, o sea, como yo ser una persona inamovible en el sentido de cómo quiero ser yo hacia la vida, sin como permearme o moldearme o acoplarme a nadie ni a nada, ¿no? Y siento que es algo que he trabajado mucho conmigo y que sigo haciendo, pero que son de estas cosas que son chistosas porque ya que creces y vamos a decir como que a base de repetición y de esfuerzo lo vas puliendo, son de las cosas que yo siento que llaman la atención de la gente porque sales de ese circuito del ecosistema o de lo normal que encuentras en moda, en arte, en no sé qué, ¿no? Porque no te mueves y porque yo sigo siendo el espatarre y sigo siendo súper brancota y sigo siendo, ¿no? A pesar de, y entonces como que hace cortocircuito el cómo, ¿no? O sea, cómo puedes estar en estos espacios si tus códigos o no sé cómo decirle, no pertenecen a lo normal en estos espacios, ¿no? Y para mí creo que eso ha sido súper importante en no perderme a mí y en poder desarrollar como ese orgullo de decir, güey, si estoy en este espacio, pero de la forma en la que yo quiero. O sea, no estoy en este espacio a partir de sacrificar cosas con las que me siento afín o de torcer éticas de trabajo con las que no quiero trabajar, ¿no? O de maneras en las que yo estoy acostumbrada y me gusta liderar o tratar a la gente porque yo tengo una manera de liderar como muy cercana, muy humana, casi de amistad, pero al mismo tiempo de respetar límites y cosas, ¿no? Entonces, ir encontrándote en eso ha sido un reto. Creo que para la gente que nos reconocemos o que nos da miedo, nos ha dado miedo reconocernos como creativos, para mí es una mera idea, ¿no? Es el aceptar la creatividad como una manera de jugar y como una forma en la que estás desde tu perspectiva personal, que todos tenemos una historia que contar, todos tenemos una visión, es simplemente, para mí la creatividad es la manera en la que cada quien conecta los cabos de cosas que no necesariamente están conectadas, pero que bajo tu visión personal logras conectar de una forma que nadie más lo hace, ¿no? Y eso se aplica, a mi parecer, a todos. O sea, yo tengo una Eli que trabaja conmigo, es reina de los números, y es creativa dentro de sus números, ¿me explico? O sea, no tienes que ser el que dibuja, el que hace... La creatividad, a mi parecer, aplica desde el ingenio para hablar. Hay gente que yo digo, güey, qué creatividad para expresarse. Y puede ser la persona más cuadrada, pero la manera en la que platica dices, wow, ¿no? O sea, se le ocurren mil cosas. Para mí eso es creatividad, ¿no? Es cómo nos desarrollamos y a partir de nuestras historias personales y de quiénes somos y de esa parte que a mí me parece que es lo que nos hace únicos, porque nadie más tiene esa perspectiva, aunque tengan la misma historia, aunque sea tu gemelo, la manera en la que tú absorbes y reaccionas al mundo es completamente personal. Y desde ahí tu creatividad, ¿no? Desde ahí la manera en la que conectas cosas que nadie ve o expresas cosas de una forma que es muy tuya por cómo la estás procesando. Y again, ¿no? O sea, yo creo que eso aplica a financieros, a gente que hace estrategias fiscales, a pintores, a gente que trabaja en servicio, a cualquier persona que tiene la capacidad de crear dentro de cualquier herramienta, ¿no? O sea, yo así lo veo. O sea, creo que para mí es
aceptar que somos creativos porque tenemos la capacidad de crear desde los ecosistemas que quieres, desde las cosas que quieras, desde tus ideas, desde la manera en la que te vistes, la manera en la que te expresas, lo que cocinas, tu trabajo, tus amistades, o sea, todo. Y por otro lado, creo que para quienes de pronto les cuesta entender quiénes son, alguna vez lo escuché, no me acuerdo si de Rick Owens, pero creo que sí, y decían como la mejor manera de entender quién eres es hacer, o sea, dejar de congelarte en la decisión es que como no sé quién soy, entonces no sé y no sé cómo reaccionar. Y es tú aviéntate y haz las cosas y haz, porque en el hacer salen tus patrones, siempre, salen tus pautas, salen tus enfoques, salen la manera en la que estructuras, o sea, con las chicas de Fashion Week lo platicaba, ¿no? Que les hago unas entrevistas y cuando tú realmente te callas y escuchas a la gente habla de todo y te cuentan sus historias, pero también en el orden en el que enlistan las cosas te das cuenta de sus prioridades, de su sistema de valores, de a quién le ponen qué, de cuáles son sus enfoques, ¿no? Entonces, sí creo que en el hacer está la repetición y el echarte para atrás y ver y decir, no, este es mi blueprint, aquí está, ¿no? O sea, esto lo repito, estos temas me interesan, esto siempre lo hago y lo hago porque me nace, no por nada más, ¿no? Entonces, sí creo que reconocer la creatividad es importante, no por que tengas que ser de industria creativa, sino porque creo que todos y todas lo tenemos y creo que en la creatividad y en el juego te encuentras siempre, ¿no? Yo puedo llorar todo el día si te escucho. Justo por eso quería que fueras la primera persona que estaba acá, porque creo que llevas a las palabras muchas ocasiones lo que yo veo, pero no sé ponerlo. Y es exactamente esto, o sea que el crear no está destinado solamente a alguien que expone arte o diseña, ¿no? El crear es un día a día porque muchas personas lo ejecutamos, pero más allá que solamente crear es hacerlo. Y recientemente decía eso de que simplemente hazlo, empieza y con eso cambia todo. Empieza, por favor. Y bueno, para cerrar esto, más que agradecerte, reconocerte como este ser creativo que eres, pero sobre todo como esta mujer referencia para mí que eres en la industria, que esa voz que tienes, que tenga tanta congruencia con lo que expones, pero luego tenga tanta congruencia con cómo lo expones. El año pasado estuvimos en Art Week hablando de migración en un momento muy crítico en el mundo y me diste el honor de ser parte de tu equipo de PR y me diste el honor de estar ahí y yo nada más puedo decirte que estoy muy feliz que seas parte de mi vida como amiga y que seas parte de las mujeres que más admiro y que seas parte de referencias de todas las personas a las que educamos y tengan a ti como esa persona que para nosotros, para todos los que te vemos, eres una persona muy exitosa. Y bueno, en este proceso de reconocerse, Jimena nos deja en Monterrey porque se reconoció todavía más y se va a su camino propio a México de nuevo, pero con esto cierro con que te veo en tu taller para la segunda parte. Y bueno, cerrando, les platico que reconocerse no solamente es aceptarnos, es aceptar quién eres, el impacto que generas y cuando decides quién eres a través de tu esencia. Entonces, gracias por tu conversación, por reconocerte, te quiero mucho y te veo en México. Para mí sí es un honor que me hayas escogido para la primera. O sea, me lo llevo muy en mi corazón. Agradezco mucho todo lo que he vivido contigo. ¡Ay, ya voy a llorar! No, pero sí, o sea, para mí ha sido una de las amigas más cercanas que he tenido en esta etapa. También de las que he aprendido más. Sí, de tu perseverancia y de tus ganas y de que siempre estás buscándole y siempre estás queriendo mejorar y siempre estás analizando contigo qué onda. Y creo que para mí, la gente que yo he ido escogiendo y que quiero que se quede en mi vida mucho, mucho tiempo, todo el que se pueda, es esa gente que tiene ganas de seguir construyéndose y haciendo y que trae la cabeza acelerada y que se pone en el campo de juego a pesar de todo
porque sé que es la gente que va a crecer a la larga y que nos vamos a ir empujando y que también creo que algo bien bonito es encontrar mujeres que son capaces de empujar a otra persona y de no meterse el pie entre ellas, sino irse jalando, irse empujando y hacerte saber cuando ven algo lindo en ti y también tener estas conversaciones súper honestas. Y yo eso lo agradezco mucho, 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 mucho de ti. Y nos vemos en Ciudad de México. No hay gracias.